Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos que apoyan este ministerio, también al equipo de Luz a las Naciones. Y este mes vienen grandes sorpresas también de nuevos colaboradores. Y agradecemos tus oraciones para nuestras vidas, para la iglesia, para nuestra familia. Y que Dios siga haciendo su obra perfecta en todos y cada uno de nosotros. Oro para que te vaya bien a ti y a toda tu familia. Escríbenos porque queremos saber de ti. Acompáñanos en la escritura que corresponde en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 21. La justicia por fe. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que, justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo soy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La justicia por la fe. Una de las más grandes verdades de la Biblia es la justificación por fe. Y esto no es otra cosa sino que el pecador es declarado justificado, perdonado, simplemente por haber confiado completamente, enteramente en el sacrificio de Cristo Jesús. Como ya explicamos en la introducción, el problema de los judaizantes es que querían obligar a los gentiles a guardar la ley y a circuncidarse. Pablo menciona un hecho muy personal de una confrontación que tuvo con el apóstol Pedro debido a su falta de integridad. Según Pablo, Pedro no se estaba comportando genuinamente conforme a la verdad del Evangelio, porque estando él en Galacia comía con los hermanos y gentiles y actuaba de una manera tan natural como si fuese uno de ellos. Pero cuando vinieron de Jerusalén los judíos, que eran más celosos de guardar la ley, de guardar el sábado, de circuncidarse y tocante también a la comida. Vamos a ponerlo en nuestro contexto mexicano o latinoamericano, donde
parte de nuestra dieta es comer carne asada o cerdo, chicharrón, y para un judío sería abominable. Imaginemos que Pedro entre ellos comía sus tacos de chicharrón y convivía muy bien, pero cuando ya venían los judíos, entonces Pedro decía, no, eso es inmundo, denme solo comida kosher, o sea, algo que sea ceremonialmente puro. Y Pablo, le confronta a Pedro y le dice, Pedro, no seas hipócrita, porque Pedro está siendo arrastrado por la simulación. Pensar que actuar de manera religiosa nos vuelve más espirituales es un grave error. De hecho, yo quiero resaltar el versículo 16, que según biógrafos de Lutero, este pasaje fue el que marcó un antes y después de la Reforma. Siendo un monje agustino, recluido en un convento, en un monasterio, donde él también daba cátedra de teología y leyendo la escritura en latín, la única Biblia que estaba encadenada a un púlpito en aquel lugar donde estaba enclaustrado. Allí Lutero puede leer este pasaje de la Escritura que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Cuando Lutero fue iluminado por esta Escritura, como les digo, marcó un antes y después de la Reforma. Siempre había creído que él como religioso y todos los creyentes en la doctrina católica se justificaban mediante los sacramentos y mediante guardar todos los mandamientos según el cristianismo de la Edad Media en que él estaba saliendo. Sin embargo, este pasaje muestra cómo el hombre es justificado tan solamente por la fe en Jesucristo. Todo lo que tenga que ver con Jesucristo y algo más es una perversión del Evangelio. Y Pablo declara esta verdad y esto iluminó el corazón de Lutero y dio comienzo a lo que conocemos hoy, la Reforma Protestante. Una reforma que se basó en dos pilares fundamentales. ¿Sí? La salvación por medio de la fe, ¿sí? Y la verdad o la validez de las Escrituras. Volver a la palabra, dejar a un lado las tradiciones, dejar a un lado los errores de esa teología torcida y sin fundamento bíblico, y confiar solamente en Jesucristo, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección para nuestra salvación y nuestra justificación. De tal manera que tratar de guardar los ritos judíos o los ritos religiosos vuelve al hombre más esclavo de lo que era antes. Y la única manera de vivir una vida victoriosa es confiar lo que dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Morir a nuestra religiosidad, morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos y dejar que Cristo tome control completo, absoluto de nuestra vida. Ese es el llamado de Dios, ¿sí? Porque si nosotros desecháramos esa gracia, que es un regalo inmerecido, Pablo concluye diciendo, por demás murió Cristo. O sea, la muerte de Cristo sería la peor decisión del cielo. ¿Para qué murió Jesús si todavía el hombre necesita justificarse por sus obras o guardando la ley? Eso parece una tontería, pero cuando Cristo nos es revelado y su justicia y su perdón nos es dada, entonces podemos tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin importar la vida que tú vivas, el pasado oscuro, la vida impía que has vivido, hay esperanza para ti. El Evangelio es para salvación y es una invitación para todos los pecadores. Y que los pecadores tengan esperanza en Jesús. Oro para que te vaya bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi deseo es
conocerte a ti, Señor Jesús.